en día hablar de estos temas es hablar del hoy, porque podemos hacer un proyecto, fíjense cómo cambian esas curvas de valores, lógicamente cómo cambian las inversiones y cómo cambian los distintos momentos, si hablamos de, seguimos dándolo como ejemplo porque es lo más claro en este sentido en cuanto al proyectar, dirigir y ejecutar cualquier obra de arquitectura. Fíjense cómo nos cambia el proyecto cuando hablamos de sustentabilidad y cuando hablamos de un proyecto tradicional. La siguiente, por favor. ¿Y cómo es posible hacer esto a partir de situaciones como la obra pública? Y acá estamos hablando de competencias, acá hablamos de capacidades, acá hablamos de roles, acá hablamos de responsabilidades, pero a partir de situaciones distintas, no necesariamente desde el campo privado. Esto que ven es una nota sobre la emisión de CO2 que va a tener un hospital público en este caso, que se va a dar en Chile. Entonces, fíjense qué tan importante sucede, qué le estará pasando por dentro de la cabeza de ese funcionario cuando decide que esa obra pública tiene que tener esta condición, porque si no, no están dadas las responsabilidades ni las funciones para las cuales ese funcionario está en ese lugar. Entonces, pensar eso es trasladarlo en forma directa a quien tiene la responsabilidad de llevarlo adelante. Y no por eso nos tenemos que quedar solamente en el aspecto de los honorarios. Se entiende que no son cuestiones que están directamente ligadas a una o a un solo enfoque. Por eso hablaba de la multifocalidad de la profesión. No hablamos solo de honorarios, no hablamos solo de roles, no hablamos solo de tareas, no hablamos solo de responsabilidades, sino hablamos de una complejidad aún mayor que está dada por la propia dinámica de nuestra disciplina, que aún estando en un ámbito público, como lo podemos ver acá en esta placa, se puede llevar adelante. Y esto hace a que, la siguiente por favor, esto hace a que se complejice aún más esto que día a día llevamos adelante como toda la variable de actividades dentro de nuestra profesión. En muchos campos y en forma tradicional, seguramente se aplica la formación a partir de ese gráfico que vemos, pero de la línea hacia abajo. Es decir, desde la construcción del edificio, desde su proyecto, desde su uso y desde su vida útil, desde lo que va a pasar. En ese que no es más que poder mostrar en 3 imágenes ese gráfico que veíamos un par de placas hacia atrás. Pero, ¿cuánto influye nuestra responsabilidad, nuestra actividad, nuestras competencias y nuestras capacidades a partir de pensar el ciclo completo? ¿Cuánto influye nuestra situación y nuestra responsabilidad social a partir de pensar el ciclo completo? Entonces, seríamos un poco mezquinos si pensamos solamente nuestra profesión desde un aspecto. Sería interesante pensarla desde el sentido más amplio y después cada uno la lleva como puede o como quiere en definitiva. Porque lógicamente dentro del campo de la normativa, dentro del campo de la ética que supera la condición de la normativa, cada uno va a llevar su profesión como quiere o como pueda. La siguiente. Y acá aparece también una cuestión de, como les decía hace un rato, de estos conceptos nuevos sobre estas nuevas formas de llevar adelante la profesión. La Agenda 21 no es nueva. La Agenda 21 se discutió allá por el 92 en Río, donde se pensó que las autoridades locales de cada país se pretendiera que consultaran con sus respectivas poblaciones y logrando en definitiva un consenso, un programa en común. Y fíjense, ahí estamos hablando de acción participativa. Y ahí yo me preguntaría, ¿cuántos de los planes estratégicos que seguramente mostró Jorge en las placas tuvieron acción participativa? Seguramente todos. ¿Y cuántos llevamos adelante esa acción participativa? ¿Y cuántos pensamos cuando hacemos ciudad que es necesaria la acción participativa? Porque estamos haciendo ciudad. Porque estamos generando un impacto. Y ahí viene otra de las acciones, el impacto ambiental. Cuando hacemos arquitectura, hacemos ciudad. Cuando hacemos ciudad, hacemos impacto. Yo tuve la oportunidad de, al menos por
tener la suerte de estar dentro el lugar apropiado, en el momento apropiado, poder proponer y entre muchos llevar adelante algunas iniciativas. Allá por el 2007, cuando logramos poder interpretar o reinterpretar esta condición de la incumbencia 20, pudimos llevar adelante la resolución que normaba de alguna manera y decía cómo llevar adelante todas las acciones de salud y seguridad en la construcción. Hace muy poco, hace escasos 2 o 3 meses, se aprobó con una muy importante y ferviente participación del Distrito 9, dicho sea de paso y valga el homenaje, porque no todos se preocupan por todo y ahí es muy interesante hacer hincapié en este tipo de acciones. Se sancionó la resolución de estudio de impacto ambiental. ¿Podemos hablar de la incumbencia 21? En realidad no lo sé, porque el fundamento que encontramos como para poder llevar adelante esta resolución, poder sancionar esta resolución, es apoyarnos en todas las actividades que realizamos o todas las injerencias que tenemos sobre el hábitat. Por eso en los considerandos habla de la incumbencia 1, de la 9, de la 10. ¿Por qué? Porque son injerencias directas sobre el hábitat. Entonces, la pregunta fue, ¿necesitamos de una incumbencia 21? Y en realidad no lo sé. No lo sé, sería interesante discutirlo. Porque de hecho es una actividad esta de la que les hablo, del estudio de impacto ambiental, que muchos llevamos adelante durante mucho tiempo, pero en términos de regulación colegiada la teníamos como informe de estudio de impacto ambiental. Y hoy por hoy, dada la complejidad del problema, y lo traigo como ejemplo porque hace a estos nuevos abordajes de la profesión, dada la complejidad del problema, un estudio de impacto ambiental no es solamente un informe. Son acciones que están directamente ligadas a un riesgo ambiental, son acciones que están directamente ligadas a una mitigación de esos riesgos ambientales. Y son acciones que están directamente ligadas a cómo llevar adelante esa mitigación y que esa mitigación sea tal que dañe lo menos posible el medio presente y que no tenga una injerencia mayor hacia las generaciones futuras. Fíjense que estamos volviendo a la definición básica de sustentabilidad. ¿Y por qué devenimos en esto? Porque, la siguiente, por favor. Porque nos trae como reflexión, y es muy interesante como modelo retórico hablar de esto, en términos de que, fíjense que eso es lo que consume en huella energética, en promedio, grandes regiones, no podemos hablar de países, pero sí grandes regiones dentro del globo. 740 BTU equivale aproximadamente a 220 kWh por habitante. Eso es lo que se da el lujo de consumir Norteamérica. Mientras que nosotros estamos aproximadamente en Latinoamérica por una relación directa de seguramente de hacinamiento en cuanto a la cantidad de habitantes en función del espacio que hay en Latinoamérica, de 128 BTU. Eso equivale a unos 36 kWh. Y fíjense cuál es la diferencia. Y no es traído de los pelos, es un ejemplo que muy claramente marca, la siguiente por favor, las condiciones en las que nuestra profesión se tiene que replantear el futuro. No podemos darnos el lujo de seguir considerando aspectos relacionados, por más que nuestra incumbencia diga que podemos calcular instalaciones, no nos podemos seguir dando el lujo de gastar a granel recursos finitos. Fíjense que la Reserva Mundial de Gas no va a superar los 40 años. La siguiente, por favor. Y la Reserva de Gas Natural Nacional no va a superar los 30 años. La siguiente, por favor. Y las reservas de carbono, que seguramente se van a mantener en estos niveles, o quizá bajen un poco, se pueden llegar a mantener por otra razón, que es el efecto invernadero, al cual también estamos directamente ligados cuando generamos obras que tienen un consumo energético elevado. Entonces, valga la pregunta,
Es decir, ¿cuánto tenemos que abordar como, la siguiente por favor, cuánto tenemos que abordar como competencias y capacidades, responsabilidades y roles a partir de esta realidad? Esta es la realidad que hoy tenemos, esta es la realidad en cuanto al consumo con una perspectiva al 2080, la siguiente por favor. Esta es la realidad energética que tenemos de agua en cuanto a nuestra condición hoy por hoy dentro del contexto este llamado Tierra, ¿sí? Planeta. Y esta es la situación en la que nosotros nos tenemos que preguntar cuánto, la siguiente por favor, cuánto hacemos para que podamos llevar adelante una condición amigable con el medio, una situación de impacto amigable con el medio, una situación que está ligada directamente a una condición que no es moda. Hablar de sustentabilidad no es hablar de una moda, sino es hablar de una responsabilidad. Y tomo un aspecto más como ejemplo, para no enfocarme directamente en la condición básica de proyecto y dirección ejecutiva, o proyecto de dirección por administración, o proyecto y dirección simple, o solo proyecto, o solo dirección, o solo ejecución. Es decir, sobre la condición que hoy por hoy, si analizamos los números, es la mayoría de la actividad que se registra en nuestro colegio, pero ¿cuánto se hace en esta pregunta? ¿Cuánto se preguntan que nuestra profesión tiene que dar un paso sustantivo? Que nuestra profesión tiene que ir más allá de una resolución que establece solamente 20 incumbencias y que estamos más allá de esa condición porque tenemos capacidades como para adquirir esa condición. La siguiente, que en definitiva hacen a que hoy nos preguntemos si, como estaba en la primer placa, si un decreto arancelario del año 65 todavía vigente, en donde nos preguntamos que eso era una condición que la establecía el CPI, que estaba dada para la profesión de arquitectura, de ingeniería y afines, como bien lo dice, es del año 65. Vale la pena, por lo menos vale la pena discutirlo. Que tenemos una ley que, si bien es una ley de colegiación, tiene 25 años, que también vale la pena ser discutida. Y que tenemos un colegio que también vale la pena ser discutido. Porque en definitiva, no es un mero ejemplo esto de hablar de la resolución de estudio de impacto ambiental. Porque dicho sea de paso, es la primera resolución en 25 años que es capaz de regular una actividad de coordinación inter y multidisciplinaria. Entonces, no estamos hablando solamente de las actividades ligadas a la forma tradicional de llevar adelante la arquitectura. Estamos hablando de distintas alternativas de llevar adelante la arquitectura. Por eso la pregunta de esa tercera o cuarta placa, en donde si hablamos de generar gestión, si hablamos de generar emprendimiento, si hablamos de gestionar, si hablamos de integrar sistemas de gestión, si hablamos de generar planificación estratégica, si hablamos de generar una infinidad de actividades ligadas directamente a nuestra profesión, estamos hablando de nuestra profesión. Entonces, es una reflexión que vale la pena empezar a, por lo menos, a discutir, por lo menos llevar a distintos ámbitos, desde el ámbito de formación al ámbito de colegiación, pero en definitiva trastoca estructuras. Piensen que todo esto de lo que le habló hoy a Jorge en la primera etapa es nuestra estructura actual, que lógicamente no podemos renegar de ella porque sería anarquía. Digamos, ante un Estado de Derecho es la situación que tenemos, pero somos profesionales no solamente profesionales de la arquitectura, sino profesionales universitarios formados en el máximo escalón, teóricamente, de la formación intelectual. Entonces, vale la pena replantearse, vale la pena ser críticos. Y a esto los invito a todos los jóvenes colegas que están participando de esta reunión. No le crean a nadie, no me crean ni a mí, no le crean a nadie de los que estén al lado suyo. Créanse a sí mismos, que va a ser la mejor manera de llevar adelante su profesión.
Y esa manera es seguramente la que mejor los va a convencer. Dentro del ámbito y dentro de la condición que hoy tenemos, que vale la pena seguramente ser replanteada, son 25 años. El año pasado se hizo, no, hace 2 años o 3, no recuerdo bien, acá en el Teatro Argentino en La Plata se hizo un congreso que decía algo así como la actividad profesional en estos 25 años, o replanteaba la condición de la actividad en estos 25 años. Yo me preguntaría cómo será la actividad para los próximos 25 años. Y nos merecemos y tenemos la responsabilidad social de preguntarnos cómo va a ser nuestra profesión para los próximos 25, 50, 80 o para los próximos años que vengan. Y de ahí generar una normativa lo suficientemente flexible que nos permita esta condición. No estoy hablando de flexibilidad, sino de una condición flexible que nos permita adecuarnos a los tiempos que van cambiando naturalmente, que fueron cambiando en estos 25 años y seguramente que van a seguir cambiando. Esto solamente quería hacer una introducción. Este apartado, como bien dijo Jorge, habla de algunos aspectos, habla de nuestro desarrollo, habla de nuestra profesión, habla de nuestra disciplina, pero no me quería quedar solamente en el decreto arancelario, en los honorarios o en todas las actividades que llevamos adelante. No lo dije al inicio y pido disculpas, pero muchas gracias a Carlos, a Pablo, a Julia, a la comisión directiva del Distrito 9 por invitarnos a compartir con ustedes estas opiniones que son válidas y son mucho más válidas cuando estamos hablando de colegas que van a estar a cargo seguramente, como hoy lo dijo Jorge, de las próximas construcciones. Nadie es eterno y las instituciones deben superar a los hombres. Entonces, valga esta salutación a todos y espero que tengan una muy buena y provechoso desarrollo de su profesión durante toda su vida como profesionales. Gracias. ¿Tienes micrófono? Sí, tengo todo. Vamos. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha. Bueno, nos queda un ratito. Principalmente voy a tratar de transmitirles cuál es nuestra opinión o enfoque, por lo menos desde el distrito, en cuanto a la ética en el ejercicio profesional. Podríamos ahondar en cuestiones que hacen específicamente a la normativa, tanto a lo que regula la elección de los miembros que conforman el Tribunal de Disciplina, como también a nuestro Código de Ética, pero creo que, si bien vamos a hacer como una cabalgata bastante rápida al respecto, quiero que por lo menos en este tiempito, para dar paso final a lo que son las preguntas y el intercambio con ustedes, que es lo más válido, tratar de sintetizar y poder transmitirles sobre todo cuál es nuestra opinión al respecto, como les decía, ¿no? Justamente en lo que es el Distrito 9 cuenta con el funcionamiento de una comisión de ética que tiene como objetivo principal, como plantea la placa, justamente el fomentar una actitud que refleje la práctica de la ética como la resultante de una manera de ser permanente. Quiero comentarles que no todos los distritos de la provincia cuentan con comisiones de ética. Sepan que justamente el órgano que tiene la facultad y la competencia para dirimir
cuestiones que hacen a la disciplina, a la ética específicamente en cuanto a la aplicación de nuestro código, es el Tribunal de Disciplina, conformado, como en su momento comentamos, por 5 miembros titulares, 5 miembros suplentes que son elegidos en los mismos comicios en los que se escogen el resto de las autoridades, y justamente tiene ese carácter, ¿no?, de autoridad al respecto a las cuestiones que hacen a la ética del ejercicio profesional. Esto a qué viene un poco a ser presentado de esta forma. Nuestro procedimiento plantea siempre ante una denuncia que se debe radicar en el distrito en el cual se ha producido el hecho, ¿no? Más allá, obviamente después vamos a ver por qué el hecho decimos, y no solamente porque pertenece a la obra, porque si no justamente uno puede cometer faltas a la ética desde el ejercicio, ¿sí?, de las distintas tareas, como bien se han planteado durante el transcurso de la tarde. Vieron esas 20 incumbencias que estamos teniendo de una manera bastante detallada y amplia, que tal vez habría que incluir, como decía Santiago, algunos verbos, algunas acciones, en definitiva algunas tareas, pero lo cierto es que yo creo que muchas veces lo que pasa es que nosotros profesionalmente desconocemos realmente cuáles son nuestras incumbencias, hoy por hoy llamadas competencias, y justamente no es que las perdamos con el tiempo, porque por resolución tanto ministerial, que es el organismo que las da, como veíamos, y a su vez nuestra ley, que tiene un detalle, si se quiere, amplio, como se dijo, pero las comprende en cierta medida. Lo que hace que, o a decir verdad, que lo que está sucediendo o lo que ha sucedido en este último tiempo es que mediante la modalidad del ejercicio o las prácticas más comunes hacen que nos aboquemos puntualmente a determinadas tareas y nos vayamos olvidando de otras. El hecho de que hoy por hoy sí podamos contar con tareas profesionales que están reservadas al título de arquitecto justamente por considerarse un ejercicio que es o afecta el interés y el bien público, esas actividades las hemos ido dejando de lado y hay otros campos profesionales que han ido avanzando y se afianzaron en esas. Pero yo les invito a recorrer esas 20 incumbencias y les puedo asegurar que son bastante amplias, es un abanico muy variado. Tal vez cabe preguntar, y acá no quiero tampoco como abrir mucha discusión, a lo mejor para la mesa o para otra oportunidad, es preguntarnos si realmente estamos formados en esas 20 competencias. Entonces, un poco, y esto a qué viene a colación. Nosotros, si bien estamos en la comisión de ética, que lo conformamos con la arquitecta Cristina Rabino, el arquitecto Damián Cid, si bien hacemos netamente un trabajo de asesoramiento a lo que hace el Consejo Directivo, justamente por este procedimiento que ya les voy a pasar a explicar, si bien es como que nuestra tarea principalmente es, si se quiere, como de las puertas hacia adentro del colegio, siempre hemos pretendido y querido abrirlas a los colegas para que nos consulten en tiempo y forma sobre determinadas cuestiones que hacen en el ejercicio profesional, que en la mayoría de las veces les puedo asegurar, por los motivos por los cuales recibimos denuncias, hacen al desconocimiento, por suerte, y no realmente a la mala fe por parte del profesional. Por eso digo que en esta cuestión tiene que ver bastante distintas cosas, ¿no? O sea, por un lado uno puede decir o achacar parte, si se quiere, o no, la responsabilidad en la formación, nuestra responsabilidad como alumnos, o sea, cuando nos formamos realmente, con cuánta seriedad hemos tomado todo esto, ni que hablar una vez que hemos obtenido el título, este famoso cartón, que ustedes saben que nuestro título justamente tiene un alcance nacional, arquitecto
más allá de los distintos enfoques y caracteres que pueden tener distintos planes de estudios, somos desde La Quiaca hasta Ushuaia con el mismo título, ¿no? Entonces, por un lado, si se quiere, lo que es la formación, pero por el otro lado también la responsabilidad nuestra en cuanto, una vez recibidos y antes de salir a la calle, si se quiere, o ante cualquier encomienda profesional, y esto no es por desmerecer ninguno de los planteos que se hayan hecho, no se malinterpreten, estaba muy bien lo que planteaba Santiago en cuanto a estas nuevas perspectivas y escalas y alcances de nuestra tarea, pero a lo mejor uno dice, bueno, pero ¿y yo que hace poquito que me recibí, que a lo mejor lo que me llama el vecino de la vuelta o un pariente y tiene que hacer una remodelación interna de una casa o solamente ampliar una piecita, ¿no? Todo es ejercicio profesional y todo debe ser considerado con la misma seriedad y tiene que ser realizado con el mismo profesionalismo, justamente. Entonces, ¿esto a qué va? Debemos conocer la normativa, tanto colegial, porque es justamente la que nos da el marco, como también aquella en la cual nosotros estamos participando. Y algo que también se planteaba hoy, ustedes piensen que el día de mañana, ante cualquier conflicto o problema, no podemos aducir desconocimiento a las normas. Entonces es nuestra obligación y responsabilidad realmente encarar con seriedad cada uno de los trabajos. ¿Se entiende? No importa qué escala. Ustedes ya saben que tareas pueden realizar un montón. Cada una de ellas lo que se pretende es que se haga con responsabilidad, con conciencia, ¿sí? Y lo que les decía respecto al objetivo y de esta comisión de ética del distrito, justamente es porque es política siempre, o siempre fue, y creo que va a seguir siendo así por bastante tiempo más, poder brindar este servicio, tanto básicamente a los colegas, ¿no? A los matriculados. Es por eso que contamos con esta comisión, que los invito a que ustedes consulten o se acerquen en cualquier momento. Fíjense que justamente yo acá copié unas pequeñas palabritas en cuanto a qué es lo que se entiende por conciencia profesional, ¿no? Uno lo que pretende, en definitiva, es que todos alcancemos dicha conciencia profesional. La entendemos justamente como la convicción profunda de las obligaciones inherentes a la profesión y la fidelidad habitual en su cumplimiento, dándonos una manera particular de ser. Fíjense que también está ligado al objetivo que tenemos planteado aquí en el distrito. Ustedes saben bien la diferencia que hay entre moral y ética, ¿no? Y si no, la repasamos un poquito. Moral hace a nuestras creencias, a nuestras convicciones. La moral tiene mucho que ver con nuestra formación, si se quiere, desde lo familiar, desde el grupo de pertenencia, ¿está? Es, en definitiva, lo que nos dice qué está bien y qué está mal. Uno, ¿no?, puede escoger entre una cosa y otra. Ahora bien, cuando uno conforma un grupo, pertenece a un colectivo donde se consensúa y se determinan que ciertas prácticas son consideradas correctas o incorrectas, esa moral es como que se empieza a normar, a arreglar. Y eso es lo que conforma la ética. O sea, la ética, en definitiva, medio como en un sentido totalmente reduccionista, les estoy diciendo, podríamos estar hablando toda una tarde filosofando sobre la moral y la ética, pero en definitiva la ética sería esa moral consensuada en un grupo que se norma justamente para que se dan esas reglas de convivencia, si se quiere, tanto en nuestro caso entre colegas, lo que nos debemos como profesionales para nuestra sociedad también, ¿no?, de manera colectiva o individual con nuestro cliente, que ahora vamos a ver son básicamente los grupos en cómo justamente se agrupan las distintas faltas. Hoy, como planteaba Jorge también, cuando iba haciendo un repaso respecto a lo que es la ley de colegiación,
Fíjense que el régimen disciplinario, les invito a que luego tomen lectura de todo lo que es la ley, ¿no? Prácticamente, pero en su artículo 15, como él también hoy lo decía, fija que es obligación del colegio justamente fiscalizar y promover el correcto ejercicio de la profesión de arquitecto y el decoro profesional sin perjuicio de la jurisdicción correspondiente a los poderes públicos. Pensemos un poco, y también Jorge lo dijo en su momento, esta ley de colegiación justamente lo que hace o lo que hizo en su momento el Estado fue delegar, ¿no?, en los colegios, o sea, en los pares, el control del ejercicio profesional. Ese es el espíritu de la ley, justamente que los arquitectos regulen el ejercicio profesional de los arquitectos. Por eso es que la ley justamente trae de la mano el régimen disciplinario. Entonces, eso es lo que le da sentido. ¿Cuáles son los pasos y los procedimientos de dicho régimen? Es lo que les digo, no tiene sentido ahora empezar a ahondar en detalle en esos. Espero que no tengan que recurrir a eso porque significa que nunca se vieron envueltos en un proceso disciplinario. Pero sí lo que sería interesante igual, ¿no?, y que deben saber justamente para no incurrir en falta, nosotros pensemos que nos guste o no nos guste, nuestro código de ética es punitivo. Por más que nosotros tengamos el espíritu y adhiramos al enfoque de un tribunal de disciplina formativo, lo cierto es que como tenemos hoy nuestra reglamentación no es así. Va en aquellos que desempeñamos distintos roles o ocupamos distintos cargos en el colegio en tratar de darle un corte u otro. Hemos tenido de todo también, todos los perfiles, ¿no? Muchas veces también quiero decirles, por lo general es coincidente, pero hay veces que no se coincide en determinados expedientes o causas el criterio distrital tal vez con el de tribunal de disciplina. No es por nada, se van a sentir acompañados en el caso, si a nivel distrital uno opina en cuanto no existirían causas probables, pero sí preocúpense porque si el tribunal dice que sí, porque el tribunal en definitiva es el que abre el expediente y lleva todo adelante. ¿Esto a qué quiero decir? Que hay distintos criterios, somos humanos, ¿no? Pensamos y tenemos enfoques y esto, las causas éticas realmente llevan mucho tiempo de debate, de resolución, se estudian con profundidad, y bueno, se discuten también, ¿no? Después, en definitiva, el tribunal dictamina, ¿no? Sanciona, digamos, no sanciona, sentencia, y es el Consejo Superior justamente el que aplica mediante resolución dicha sanción. El Código de Ética, justamente, más allá del procedimiento, yo les traía esta plaquita en su artículo 3 que dice: se consideran faltos a la ética los siguientes actos, ¿no? Por un lado, realizar actividades que signifiquen perjuicio para los intereses de orden público, ejecutar actos reñidos con la buena técnica o incurrir en omisiones culposas aun cuando sea incumplimiento de órdenes de un superior o mandante. Esto, digamos, son como los dos grandes encuadres. Luego vamos a ver que justamente dentro de ese segundo grupo tenemos, como les decía, faltas que pueden ser consideradas, ¿no?, a la ética para con la profesión, los colegas, los comitentes y público y con la sociedad. Yo les voy a hacer un pequeño repasito, tampoco los quiero atosigar con todo lo que son las faltas o el código de ética específicamente, pero lo que les puedo comentar respecto a lo que es